Pues muy buenos días, les saludamos. Ahora sí que como decían los cristianos del tiempo que se escribió la carta de los hechos de la iglesia de nuestra casa. Estamos contentos el día de hoy de poder estar celebrando el hecho de que Jesús resucitó. Hace unos minutos acabamos de tener nuestro tiempo de alabanza y nuestro tiempo de adoración, donde le cantamos a Dios y le damos a Él nuestra alabanza y nuestra adoración, reconociendo que Él es el único merecedor. Y el día de hoy para nosotros es un día muy especial. Celebramos el hecho de que se culminó lo que conocemos como esta Semana Santa, en momentos que parecían tristes, en los cuales los apóstoles en los cuales los apóstoles en los cuales los apóstoles empezaron. Puede recorrerlo un poquito así para enfrente. Sí, recordamos ese momento en los cuales los apóstoles comenzaron a entristecerse, comenzaron ellos a preocuparse, porque por un momento empezaron a dudar de lo que había acontecido después de mirar a Jesús maltratado, después de mirar a Jesús quebrantado. Miramos que hay una tristeza en ellos, y estando ellos queriendo preparar para poner ese perfume, nos dice la escritura, y quiero que leamos en el capítulo 24 del libro de Lucas. Nos dice así la escritura: el primer día de la semana, Lucas capítulo 24 verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, y trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, acuérdense de lo que les dijo. En otras palabras, cuando aún estaba en Galilea, les decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Dice versículo 10: eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué no oramos y le damos a Dios gracias por este tiempo que podemos tener en su palabra, por este momento en el que podemos celebrar el hecho de que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, y no solamente venció la muerte, sino que nos promete darnos esa vida eterna, nos promete darnos resurrección. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios. Nos allegamos ante el trono de tu gracia, Señor, para celebrar, Dios, juntamente con la iglesia, juntamente con el cuerpo de Cristo. Y aunque sabemos, Dios, que el mundo atraviesa unos momentos tan difíciles, tú has prometido, Señor, que ni aun las puertas del Hades, Dios, prevalecerían contra tu iglesia. Y en esta hora, Dios, damos gracias porque aun estando en nuestras casas, tenemos estos medios por los cuales podemos conectarnos, por los cuales podemos comunicarnos y celebrar juntos, Señor, el hecho
de que tú has vencido la muerte, has vencido el pecado. Señor, has restaurado nuestra relación con el Padre y hoy podemos celebrar que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ni la muerte pudo detenerte. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Nada más necesitan subir un poquito ahí la cortina. Lucas, el capítulo 24, nos dice así la palabra y hace el relato de cómo Jesús venció la muerte y la noticia que los ángeles dieron al dar esta buena noticia a los apóstoles. Y yo quisiera hoy, me gustaría reflexionar en la muerte y en la resurrección de Cristo y lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Al mirar nosotros el tema de la resurrección, era un tema en el cual se debatía y en aquel entonces algunos dudaban de esta enseñanza de la resurrección de los muertos. ¿Cómo es posible que alguien que completamente dejó de respirar, completamente dejaron sus órganos de funcionar? Nosotros le vimos que miraron que Jesús desangró. ¿Cómo es posible que alguien pueda cobrar vida de nuevo? Cuando nosotros miramos y entendemos esto, decía, había en los principios de la iglesia, había argumentos teológicos y había debates en los cuales se hablaba y mientras el apóstol Pablo escribe para corregir en 1 Corintios el capítulo 15, el verso 20, nos dice la escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la palabra, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cual haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ya sabemos que nos dice el libro de Apocalipsis que tomará el Hades y tomará la muerte y los lanzará al lago de fuego, y sabemos que eso está todavía por acontecerse, está todavía por efectuarse, pero Cristo tomó la autoridad sobre la muerte y como dice la escritura, así como en Adán empezó la muerte, en Cristo termina y ahora se tiene poder sobre la muerte. Al nosotros reflexionar en estas escrituras, nos dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y se le dirá y se le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Le tengo noticias. Cuando sepultaron a Jesús, ese sepulcro no pudo decir tengo victoria, porque la victoria del sepulcro es que llegue el difunto, es que llegue el muerto ahí. Pero la Biblia dice que cuando fueron los primeros testigos, testificaron de que solamente habían quedado los lienzos. Y hoy, una vez más, reitero, celebramos el hecho de que nuestro Jesús resucitó y que Jesús vive. Al reflexionar en esta Semana Santa, podemos mirar una serie de sentimientos encontrados, diferentes sentimientos.
Miramos que al principio la gente grita, Hosana, bendito al que viene. Ellos esperaban, lo decía, un nuevo rey. Jesús se reúne con sus apóstoles a celebrar la Pascua, donde tiene comunión, donde está conviviendo con aquellos hombres que había pasado esos últimos 3 años. Tiempos de intimidad, tiempos de relación. Vamos mirando sucesos como la traición, donde se le traiciona por unas monedas de plata. Podemos mirar que uno de sus apóstoles le niega frente al aprieto, frente a la prueba. Dice la Biblia que Pedro negó a Jesús. Miramos que los religiosos, fariseos y líderes de aquel entonces, no romanos sino judíos, su misma gente, lo sentencian a esta muerte tan cruel, la muerte de crucifixión. Y podemos observar a lo largo de esta Semana Santa conocida el sufrimiento de Jesús en camino a la cruz. Y cuando reflexiono sobre lo que sucedió y lo que aconteció en esta semana, y no solamente en esta semana, sino que en la vida completa de Jesús, no puedo quitar de mi mente esta palabra que dice sacrificio. Hay una porción en la Escritura, en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13, que nos dice la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el día de ayer, mientras meditaba en la palabra, me ponía un tiempo a hablar y reflexionar sobre esta palabra y dialogarlo un poquito con mi esposa. Lo que dice la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros conocemos mucho el problema que a veces se enfrenta el mundo. Están los jóvenes que crecen quizás en el barrio, crecen en la pandilla, y se da uno cuenta que cuando hay problemas, de repente los amigos se desaparecen. Y al pasar de los años, empieza uno a darse cuenta que yo pensé que este era mi amigo, yo pensé que ella era mi amiga. Y cuando miramos en esta palabra, nos dice la Escritura: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Le decía una vez más, quiero reflexionar en esta palabra sacrificio. La Biblia es un libro que trata mucho a lo largo de la Escritura sobre el Creador y la creación, sobre Dios el Creador y el hombre. Y desde el principio nosotros podemos observar algo en la Escritura que resalta. Desde el principio la Biblia comienza a mostrar lo que nosotros conocemos o llamamos como sacrificio. La Biblia dice que cuando Adán y Eva fueron instalados en el huerto, dice la Biblia que estaban desnudos. Y a causa del pecado, ellos se cubrieron con hojas. Y dice la palabra que Dios los cubrió. Y para cubrirlos, dice la Biblia que los cubrió con pieles de animales. En otras palabras, tuvo que haber el sacrificio de un animal para satisfacer la necesidad del hombre. Ahí vamos mirando lo que le decía ahorita, sacrificio. Cuando nosotros miramos, dice la Biblia que trajeron de la tierra una ofrenda preparada para Dios. Una de las primeras historias que encontramos en la Biblia, la ofrenda de Caín y de Abel. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no fue ese el mismo caso en la vida de Caín. Y siendo hermanos, podemos mirar que en base a lo que ofrece Abel es más significativo, y en otras palabras,
Es un sacrificio mayor dar y entregar para Dios. Podemos mirar mientras avanza la escritura, donde Dios le pide a Abraham dar a su hijo a quien él ama, y se pide dárselo como un sacrificio. Si usted mira la vida de Abraham, usted mira que se practicaba mucho el levantar altares. El altar era un lugar donde uno sacrificaba. Y decía, vamos mirando la escritura, donde Dios le dice a Adán, y lo cubre a Adán, habla con Abel, se agrada de su ofrenda. Miramos que luego va y le pide a Noé que construya una arca. Y yo quiero que usted se ponga a meditar conmigo unos minutos. Todos en nuestra vida tenemos planes. La mayoría de nosotros trabajamos y, como quien dice, tenemos nuestra propia agenda. Bueno, imagínate que Dios te llegue y te dice, ¿sabes qué? Quiero que construyas una arca. Cuando miramos las dimensiones y las medidas del arca, nos damos cuenta que no sé qué estaba haciendo Noé antes de construir la arca, pero tuvo que dejar todo lo que él estaba haciendo para dedicar su vida completamente para ser obediente a lo que Dios le había pedido. A veces Dios nos pide, quiero que ayudes en este ministerio, quiero que ayudes en esta área, y ay, es que no tengo tiempo, ay, es que no puedo. Imagínate, a Noé le dicen, construye una arca enorme. Hoy en día se ha hecho una réplica. Es una arca impresionante, es una arca enorme. ¿Qué es lo que miramos? Que Noé está sacrificando su vida. Yo me imagino que sacrificó el tiempo de sus planes personales, sacrificó el tiempo con su familia para ser obediente a lo que Dios le había pedido. Vamos mirando la vida de Moisés. Moisés, como conocemos en la historia, se crió en la casa del faraón y abandona esa vida para irse a un desierto y caminar con gente rebelde, porque Dios le hizo un llamado. Le hizo un llamado a sacrificar sus planes, sacrificar su posición y ser obediente a lo que Dios le había pedido. Miramos en el libro de Levíticos, los libros de la ley, donde Dios establece lo que nosotros conocemos como el holocausto. El holocausto quiere decir una ofrenda encendida a Jehová. Y Dios era muy específico cuando pedía la ofrenda. Decía que la ofrenda había de ser macho, sin defecto, de lo mejor. Y lo que esto implicaba es que la ofrenda era una forma de sacrificar. Yo tengo que dar algo, no algo que no me cueste, no algo que no quiera, ni algo que no me sirva, sino tengo que dar algo de lo cual yo atesoro, de lo cual yo quiero. O sea que si tengo ciertos animales, Dios quiere el mejor, quiere el más gordo, quiere el más fuerte, el más saludable, lo quiere como una ofrenda. Entonces, al mirar nosotros la escritura, nosotros miramos el sacrificio por toda la escritura. Cuando se acercan los hombres de Dios a esta viuda que solamente tenía un poco de harina y estaban preparando su último bocado, dice la Biblia que llegó el profeta y le dijo, prepárame a mí primero. ¿Qué era lo que tenía que hacer ella? Ella tenía que sacrificar. Voy a sacrificar para bendecir al hombre de Dios. Entonces, a nosotros mirar este concepto, ¿por qué es que traigo este tema de sacrificio? El sacrificio es el antídoto más efectivo para tratar con el problema que existe dentro del hombre, que llamamos egoísmo. Por si no lo agarró bien, se lo voy a decir una vez más. El sacrificio es el antídoto más efectivo para tratar con el problema del hombre que llamamos egoísmo. Cuando nosotros miramos, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito. Y note que al nosotros mirar, ¿cuál es el problema del hombre? Esto es mío, es mío, me pertenece a mí. Y lo he dicho muchas veces, llegamos a este mundo sin nada, literalmente sin nada. No llegamos ni con pañal, ni con celular, ni llegamos con casa, ni con carro. Llegamos desnudos, y cuando estamos aquí en la tierra, por alguna razón nos creemos dueños de todas las cosas. Decía, cuando al niño le regalan un carrito, el niño, viene otro a querer jugar con él y su reacción es mío, dice el niño, mine. Y cuando empezamos a crecer, empezamos a mirar a nuestros hijos, este es mío. Empezamos a mirar al cónyuge, este es mío. Empezamos a mirar nuestras finanzas, es mío. Y parece ser que creemos que todo radica alrededor de nosotros mismos. Y una de las cosas que Jesús habló era sobre el amar al prójimo, amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Así como tú te quieres, como tú te tratas, ama a los demás. Decía, al nosotros mirar el sacrificio, y lo miramos establecido a lo largo de la Escritura, ¿por qué se repite? ¿Por qué todos los hombres lo practican? Porque es ese antídoto efectivo para tratar con el egoísmo que existe dentro de nosotros. El problema del hombre, miramos que podría haber Caín dado más o mejor ofrenda, pero se detuvo. Cuando miramos a los hermanos de José, al mirarlo, ellos triunfar, ellos podrían haber dicho, es todo, hermanito, vamos, estás teniendo unos sueños. Pero dice que se enojaron, se ensañaron, y lo que quisieron hacer es acabar con su vida. Miramos el libro de Malaquías, donde los sacerdotes, los intermediarios entre Dios y el hombre, a quienes ellos entendían perfectamente bien cómo Dios había instituido en la ley que Él quería lo mejor. Dice el libro de Malaquías, tú honras a tu padre, honras a tu Señor, pero si yo soy tu Dios, ¿por qué no me honras a mí? Y dice la Biblia que le daban a Dios el animal cojo, el animal ciego, en otras palabras, le daban animales que ya no servían, le daban animales que no era de ningún uso para ellos, y como lo iban a entregar en una ofrenda, como lo iban a entregar en un sacrificio, le daban a Dios las sobras y le daban aquello que no les costaba. En otras palabras, no era realmente un sacrificio. A nosotros mirar el libro de Isaías, la respuesta de Jesús a lo que el pueblo le está dando, a lo que el pueblo está celebrando, a nosotros mirar Isaías, el capítulo 1, el versículo 10, Dios le da unas palabras fuertes a la nación de Israel y le dice, príncipes de Sodoma, y no son sodomitas, oíd palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y comienza Dios a decirle, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Note ahí la palabra sacrificios. Sacrificios debe ser algo que nos cuesta, debe ser algo que duele, es un antídoto en contra de aquello que pienso que me corresponde a mí. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Les hace la pregunta y les dice, ¿quién demanda, quién pide esto de sus manos cuando ustedes vienen a presentarlos delante de mí para destruir, para hollar mis atrios? Y Dios les dice,
no me traigas más vana ofrenda. En otras palabras, no me traigas más algo que no te cueste, algo que no sea un sacrificio. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Y decía Dios, cansado estoy de soportarlas. Decía, el problema del hombre es que le cuesta al hombre dar aquello que cree que le corresponde. Lo miramos en Caín, lo miramos en los hermanos de José, en los sacerdotes, lo miramos en la nación de Israel. Y esto me lleva a pensar en la historia de este conocido joven rico en el libro de Mateo, el versículo 19. El versículo 16 al 26, y no lo vamos a leer todo, pero la Biblia dice que llega este hombre y le dice a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y muchos conocemos el diálogo que hubo entre este joven rico y Dios y Jesús. Y comienza él a decirle, pues hay que guardar los mandamientos, ya los guardé todos. Y llega un punto donde Jesús se da cuenta que este hombre de alguna forma estaba queriendo, como dicen por ahí, levantarse el cuello a sí mismo, porque había cumplido y guardado la ley. Y llega un punto donde Jesús confronta el egoísmo de este joven y le dice, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, y le dijo, sígueme. Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Pero dice la palabra, oyendo el joven esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando reflexiono en esta palabra, y lo he mirado anteriormente con la iglesia, que Jesús no le pidió a este joven algo que él no sabía ni que él no había hecho. El libro de Efesios nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Mientras Cristo está en la tierra, nosotros nos damos cuenta que Él está llevando a cabo uno de los mayores sacrificios que una persona puede hacer. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por un amigo. El ser humano da con limitaciones. Uno de los problemas más grandes del servicio a Dios, ministerialmente hablando o hablando en el liderazgo, si se propone uno edificar, construir una iglesia, si se habla de finanzas, empieza a haber ciertas limitaciones y ciertos problemas. Señor, yo te sirvo, pero hasta aquí. Y decía, cuando nosotros en ocasiones damos como dieron esos ricos. Dice la Biblia que daban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Yo puedo ayudar en esto en la iglesia, pero siempre y cuando no interfiera con los planes míos. Yo puedo dar esto a la iglesia, pero siempre y cuando no me desbalancee de lo que yo tengo presupuestado. Yo puedo ayudar, y decía, nuestra forma de dar viene a ser egoísta, y cuando nosotros miramos y observamos la forma en la que Jesús dio, esto debe quebrantarnos el corazón, al punto que nosotros agradezcamos el hecho
de que Jesús lo dio todo por amor a cada uno de nosotros. Cuando miramos esto, nos saca de esa zona de confort, donde debo entonces yo sacrificar. Debo sacrificar mi tiempo de descanso, mi tiempo personal, mis recursos y etcétera. Y decía, lo podemos mirar en el diario vivir y en el caminar de la iglesia. Hay un proyecto en la iglesia que terminar. Pues ahora salgo y normalmente cuando llego a casa acostumbro a sentarme un rato, tomarme mi cafecito, mirar este programa de televisión, pero se me está pidiendo ir a apoyar a terminar esta obra de construcción. Y decía, en todas estas áreas, en ocasiones encontramos la manera de dar, pero no lo damos sacrificialmente, no lo damos a cambio de algo que totalmente quiebre con nuestros planes, sino que nuestra forma es como el joven rico. Yo puedo hacer esto, nada más no me pidas que haga aquello que me va a cambiar la vida. No me pidas que dé algo que va a cambiar. Cuando nosotros miramos la escritura en el libro de Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 al 9, nos dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note bien cómo dice la escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, dice la palabra del Padre. Ahora quiero que piense en estas palabras. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo, que uno entregue su vida para salvar a alguien más. Te habla una hermana y dice: ay, ¿crees que me pueda quedar unos meses contigo? Y dice uno: ay, voy a tener que mover a los niños, voy a tener que hacer esto, me incomoda el sacrificio que tengo que hacer. Te habla el pastor y te dice: oye, brother, voy a ocupar que esta semana nos ayudes a abrir la iglesia todas las mañanas. Pero es que tengo que ir a trabajar, pastor, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Decían, estamos tan impuestos a dar con tanta limitación. Pero aquí tenemos al creador del universo, que no tenía ninguna necesidad de venir aquí. No le hacía falta nada en su reino. Y decide dejarlo todo. Ahora entienda bien, sacrificó todo.
estando en la gloria, estando en un lugar de comodidad, estando en un lugar de prestigio, de reconocimiento, viene y desciende aquí a la tierra, Semana Santa. Y la gente lo está cuestionando. ¿No eres tú el hijo del carpintero? Las zorras tienen sus cuevas, pero el hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Cada que habla, empieza la gente a acusarlo, empieza a decir, está sanando gente y lo están juzgando. Están los fariseos con piedras intentando pegarle porque declaró ser antes que Abraham. Y estando entre sus amigos, ahí le va el beso traicionero. Estando, lo niegan. Y empieza a experimentar todas estas cosas. ¿Qué es lo que miramos? Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y llegamos a este pensamiento. ¿Qué es lo que estamos nosotros dispuestos a dar por Él? ¿Y qué es lo que estuvo Él dispuesto a dar por nosotros? Lo dio todo, lo dio absolutamente todo. Dio su vida y la Escritura nos dice, nadie tiene mayor amor que este. Y no sé qué provoca eso en ti, pero debe provocar un sentimiento de adoración a Dios. Debe provocar en ti un sentimiento de reverencia. Debe provocar en ti un sentimiento de humildad en el cual podamos nosotros llegar a esa aceptación de decir, Señor, en nada nos comparamos a ti. Y que podamos decir nosotros, enséñanos, Dios, a vaciarnos de ese egoísmo y enfocarnos en ser como tú. Hoy se celebra la culminación de esa obra de Jesús que estuvo aquí en la tierra, donde algunos lo habían dado por muerto, pero aún en medio de todo, dice la Escritura, que se llevaron a cabo eventos y sucesos. Y dice la Biblia que venció la muerte. Y quiero cerrar con esto el día de hoy. Dice así, 5 cosas para reflexionar sobre el sacrificio de Cristo. A Jesús, dice, no le arrebataron la vida, sino que Él la ofreció en cambio de nosotros, como Él mismo declara y dijo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre, nos dice Juan 10, 17 al 18. Otro relato nos dice, los evangelios no hacen énfasis en las humillaciones hacia Cristo. Aunque el Salvador debió haber sufrido una humillación y un sufrimiento más horrible de lo que se menciona en la Biblia, los discípulos tuvieron especial cuidado de no especificar ni ahondear acerca de los detalles de lo que padeció Jesús. Ellos cuidaron lo que escribieron sobre las torturas, por lo que atravesó Jesús por respeto y reverencia al Señor, enfocándose en la crucifixión como la obra salvífica. Finalmente podemos observar que solo se describen en los evangelios aquellas cosas que fueron profetizadas
por siglos atrás por diferentes hombres de Dios para certificar que se cumplieron lo que las Sagradas Escrituras habían dicho de él. Hay libros extrabíblicos que narran la crucifixión de Jesús. Historiadores. Lo he compartido y en ocasiones dicen, como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Mucha gente cree que Jesús no gritó, mucha gente cree que Jesús no alzó su voz cuando lo azotaban y cuando lo golpeaban. En ocasiones nos agarramos un dedo y pegamos un grito. Imagínate que te estén golpeando con varas, imagínate que te atraviesen unos clavos por las manos. Dice la historia que estos soldados quedaron en un estado de shock donde no podían aún ni hablar. Y lo he compartido, recuerdo que estando en la primaria, en el 5º grado, uno de los compañeros de trabajo se agarró uno de sus dedos en una puerta de metal. Y literalmente el dedo se lo arrancó. Y un compañero que estaba ahí a un lado de él, por el resto del día, quedó en un estado de shock donde no podía hablar. Lo llevaban caminando por la escuela y él no podía recuperar el habla. De solamente haber mirado el impacto de un dedo. Los historiadores escriben que eran tan fuertes los gritos de Jesús. Era tanto el sacrificio, tanto el dolor, tanto el coraje. Y dice la Biblia que Jesús dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En algunas ocasiones se hace alusión de que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, le pidió al Padre que lo librara de la mano de los romanos. Pero eso no era cierto. Cuando nosotros miramos las copas, en la Biblia hacen una representación a la ira de Dios derramada. Y la Biblia dice que Jesús, en su humanidad, está a un punto de recibir la ira de Dios totalmente derramada. Todo el juicio de Dios. Lo que miramos en el libro de Apocalipsis, la ira de Dios que seguirá por aquellos que siguen renuentes a voltear su vista. Dice que mirarán el furor de su ira, cual nunca han visto jamás. Y estando ahí el pecado de la humanidad, estando ahí el pecado de esos sacerdotes que habían blasfemado, que se habían robado, habían entregado lo hurtado. Jesús exclama y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Está a punto de ser golpeado con el castigo que merecía el mundo entero. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El Hijo de Dios se hizo maldición por amor a ti y por amor a mí. Jesús no solo fue un sacerdote que guió al pueblo de Dios a la reconciliación con Él, sino que además fue el sacrificio perfecto. Jesús es Dios y para salvarnos Dios mismo se proveyó un holocausto conformado, un lazo perfecto e inquebrantable con su pueblo por medio de Él. Nos dice el libro de Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito
Maldito todo el que es colgado en un madero. Es un intercambio incomprensible. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y le fueron imputados nuestros pecados. Haciéndose maldición por nosotros delante de Dios. Toda nuestra culpa, cada pecado, cada insulto, cada desprecio, cada menosprecio, cada indiferencia, cada rebelión, cada ley quebrantada, y toda nuestra maldad fue cargada en Jesús por medio de la sustitución. La ira de Dios, gracias, la ira de Dios sobre él. Y a la hora novena dice la palabra que Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Dios es santo y dice, no puede aceptar el pecado. El libro de Isaías dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando me pare frente al trono, vestido de una belleza que no es mía, dice tal escritor, cuando te vea como tú eres, amándote con un corazón sin pecado, dice ahí, Señor, yo sabré totalmente, no hasta entonces, lo mucho que te debo, lo mucho que debemos. Decía el apóstol Pablo, soy deudor a ti, Señor. No solamente llevó nuestra culpa, sino que dice la palabra que resucitó y venció la muerte y nos regala la vida eterna. Oh, cuánto te amamos, Dios. Cuánto te amamos, Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por un amigo. Oh Dios, damos gracias porque pusiste tu vida por cada uno de nosotros. Y tu sacrificio no fue limitado, Dios. Como en muchas ocasiones nosotros limitamos nuestro tiempo a ti. Como en muchas ocasiones nosotros limitamos nuestro servicio a ti. Dios, cuando tú te entregaste, lo hiciste de una manera, Señor, en la cual diste a conocer ese amor incondicional. Oh, lo mostraste, Dios, con aquella mujer sorprendida en adulterio. Lo mostraste, Dios, con tus apóstoles, Dios, que fracasaron y en ocasiones, Señor, estuvieron cortos, Dios. Hoy celebramos el hecho
de que no permaneciste, Dios, en esa tumba, sino que tú has resucitado. Que tú has resucitado. Tu sacrificio ha venido a salvar a tantos, Dios, y por eso el mundo hoy te reconoce. Y en las cuatro esquinas de esta tierra, tu nombre, Dios, es sobre todo nombre. Tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Y ante tu nombre, como lo dice tu palabra, toda rodilla se doblará de quienes están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Lo único que podemos decir, Dios, en esta hora es gracias. 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 Y pedir a tu Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para servirte con todo nuestro corazón. Oh Jesús, Jesús, Jesús. Cuánto te amamos, cuánto te glorificamos. Poderoso Dios, poderoso Rey. Amén, amén. Él vive, Él vive. ¿Cuántos dicen amén? Oh, te damos gracias, te damos gracias. Mientras está ahí en su casa, ¿por qué no reflexiona y lo que Dios le ha perdonado a usted? Solamente tomes el tiempo para darle gracias. Servimos a un Dios vivo, servimos a un Dios que está interesado de relacionarse con sus hijos. Oh Jesús, Jesús, que en medio de toda crisis, Él nos da esperanza. En medio de toda lucha, en medio de toda prueba, Él nos da esperanza y tenemos esa seguridad de que Él cumple su palabra. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos en Él, que Él ha vencido. Ha vencido el pecado, ha vencido el mundo, ha vencido la muerte, ha vencido toda autoridad que quiera ir en contra, todo aquello que quiera ir en contra de lo que Él ha establecido. Y todo queda sujeto bajo sus pies. Espero y disfruten juntamente con su familia o con quienes le rodean, y que usted celebre con todo su corazón el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos, el hecho de que Jesús llevó las primicias con Él, y no solamente resucitó Él, sino que resucitaron muchos, anduvieron entre la tierra, y Él tiene esta promesa de resurrección para quienes han muerto, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, que pusieron su confianza en Él. La Biblia dice que un día resucitarán ellos también, y si estamos aquí aún o no estamos aquí y morimos, tenemos esa esperanza de que tal y como Él resucitó, nos resucitará juntamente con Él. Que el Señor les bendiga. Espero y haya disfrutado de esta palabra. Tómese un tiempo para seguir de fiesta y celebrando, y sobre todas las cosas aprendamos a sacrificar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra vida, para que el reino de Dios avance. Que el Señor les bendiga, que pasen un excelente día y una excelente semana.